en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y como sabemos, Dios se caracteriza por muchos atributos. Y uno de los atributos quizás menos entendido tiene que ver con su soberanía. Dios es soberano. Eso debe estar claro en nuestros corazones. Dios ejerce soberanía. Y Él usa esa condición tan particular y tan especial para llevar a cabo sus propósitos, sin que muchas veces lo entendamos. Pero Él lleva a cabo sus planes y sus propósitos, y siempre estos planes tienen que ver con la restauración del hombre. El llamado dirigido al hombre en general, al ser humano, al arrepentimiento, y el llamado a su pueblo, a los creyentes, para desarrollo espiritual, para crecimiento espiritual, para consagración. Y el tema que hoy estamos enfocando ya gira en torno a esta última necesidad. Esta tiene que ver con el hecho de que el pueblo del Señor es llamado por Él para crecer, para abundar en frutos. Pero sobre todo, comenzando por la parte más importante, la parte de la consagración, de la dedicación. Y Él, en aquel tiempo, Dios, como soberano, movió sus teclas para rescatar el pueblo de Judá y llevarlo no solamente a la edificación de Jerusalén, como vamos a ver, del templo, de las murallas, sino también para restaurar el lugar de adoración, el santuario, para que el pueblo en su proceso de encuentro con el Señor tuviera un lugar donde adorar al Dios soberano. Y en este proceso, el pueblo de Judá aprendió tres cosas básicas. Aprendió que la consagración involucra sacrificio, que la consagración involucra romper, vencer obstáculos, y que la consagración también involucra arrepentimiento. A veces la palabra arrepentimiento la empleamos mucho para hacer énfasis respecto a los no convertidos. Pero nosotros los convertidos al Señor, los que nos hemos arrepentido, los que somos pueblo de Dios, en determinado momento también somos combinados, llamados por el Señor, para que seamos capaces de confesar condiciones, tropiezos, caídas, apartamiento, desinterés,
y que procedamos entonces a cambiar de actitud, y eso también es arrepentimiento. Cuando vemos a Apocalipsis 3:20, el Señor llamando, tocando la puerta, no estaba en ese contexto hablando a los no creyentes, sino a los creyentes de la Odisea. Y estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, la voz de su palabra. Debemos orar al Señor para que en esta mañana y siempre, ya lo han hecho, lo hemos hecho, Él nos ayude a entender sus planes y sus propósitos en el marco de su soberanía como pueblo suyo. Pero vamos a ver un poco el escenario histórico, el escenario del momento en que Dios levanta a su pueblo para el propósito señalado. El pueblo de Israel estaba constituido por 12 tribus y Dios había prometido a David que su reinado nunca sería quitado, y Dios ratificó la promesa en Salomón, su hijo, quien le sustituyó como rey de Israel. Pero esto estaba condicionado en la parte de la herencia del reinado físico, secular. Estaba condicionado a que ellos se mantuvieran en obediencia y en sometimiento a la palabra. Como sabemos, Salomón comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Y como terminó mal, entonces esto trajo como consecuencia la división del reino. Y las 12 tribus, el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos. Uno fue, o se llamó el reino del norte, constituido por 10 tribus. Y el otro reino, el reino del sur, o el reino de Judá. Este reino de Judá quedó ocupando a Jerusalén, el templo y todo el territorio que le correspondió en la separación que hicieron. Tiempo después, ambos pueblos tomaron caminos muy errados, especialmente el pueblo de Israel, el reino del norte, porque los reyes que comenzaron a gobernar el reino del norte, de manera abierta comenzaron a hacer lo malo delante de Jehová y llenaron el territorio de santuarios idolátricos, de dioses paganos. Y esto trajo como consecuencia que vez tras vez el pueblo de Israel, el reino del norte, iba sucumbiendo en el lodazal del pecado. Tuvieron unos 20 reyes. Pero llegó un tiempo cuando la situación ya era insoportable. Dios decidió no tolerarlo más. Y los asirios invadieron el reino del norte y absorbieron a la gente, a los israelíes. Por su parte, el reino del sur, el reino de Judá, no nos llevó tan lejos en términos de los aspectos idolátricos como el otro reino, pero también se apartaron de los caminos del Señor. Y alrededor del año 600 se cernían 3 amenazas sobre ellos. Los egipcios, que eran un poder, amenazaban con invadirlos. También los babilónicos, pero también los propios asirios intentaban vez tras vez invadir a Judá. Dios le dijo al rey de Judá que se entregaran a los babilónicos, porque él iba a mover a Nabucodonosor para que invadiera Judá y tomara cautivo
a los ciudadanos y destruyese a Jerusalén por causa del pecado de Judá. En el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 4, el Señor dijo: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en tierra que Él os dio, en tierra que os dio Jehová a vosotros, vuestros padres, para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Versículo 7. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en asolación perpetua. Y dice el verso 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a esta nación al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esa fue la profecía que el Señor, una de ellas, que el Señor envió como advertencia al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Pero dijo el Señor que esta incursión de los babilónicos y la toma de Jerusalén, que eso duraría unos 70 años, que a los 70 años Él habría de restaurar de nuevo a Judá, de llevarlo a la tierra de Jerusalén para reconstruir el santuario y edificar la ciudad y sus muros. Así que más o menos ese es el escenario, el contexto histórico del momento. Dice la Escritura que Dios habría de mover a Ciro, rey de Persia, y ya lo había hecho con Nabucodonosor en el imperio anterior, para que llevase a cabo estos propósitos de invadir y luego de restaurar dos imperios, porque los medos persas vencieron a los babilónicos, ya que poco tiempo después que Nabucodonosor había invadido y había destruido a Jerusalén. Lo hizo en 3 incursiones. La primera incursión, Nabucodonosor se llevó a una cantidad mínima de la población, seleccionó a los mejores jóvenes y a las mejores familias. En ese grupo estuvo Daniel, en ese primer grupo, y sus compañeros. Luego hizo otra incursión y finalmente la incursión de la destrucción. Él cercó a Jerusalén, venció a los habitantes y entró y destruyó el majestuoso templo de Salomón, así como también la hermosa ciudad de Jerusalén. Pero llegó el tiempo de la restauración, volviendo a Esdras, capítulo 1. Ya siendo Ciro rey de Persia
y siendo él prácticamente el emperador de todas las tierras, inclusive de la ciudad de Babilonia, Dios entonces trata con él. Y notemos que Dios habla de Ciro, inclusive en Isaías 45, de su siervo, lo califica como su ungido. Y no es que Ciro era un creyente en el Señor, sino que Dios en su soberanía, como dije al principio, estaba obrando y estaba usando a este hombre para conducir sus planes y llevar a cabo el propósito. Entonces ya estaba el pueblo de Judá en Jerusalén, perdón, en Babilonia, 70 años ya establecido allí. Debemos de entender que la mayoría de los que fueron tomados cautivos, 70 años después ya no estaban. Quizás algunos que salieron siendo niños, ya con 70 y más años, 80, 90 años, más el resto ya habían nacido en Babilonia y en la tierra del imperio. Habían echado allí sus raíces. Y ustedes sabemos que los judíos siempre han tenido la particularidad de tener muchas destrezas y habilidades, sobre todo para hacer riquezas. Son ingeniosos, siempre lo han sido. Y por supuesto, allí en Babilonia no fue diferente. Allí estaban también prosperando, aún bajo la condición de esclavos. Ahora en la Segunda Guerra Mundial, y básicamente en el tiempo de Hitler, sabemos que Hitler mandó a matar más de 6 millones de judíos, no solamente por asunto de raza, sino para quedarse con sus grandes riquezas, porque también habían acumulado tesoros incalculables. Y en Babilonia ocurrió lo propio. Y el punto aquí tiene que ver con que lo que quiero resaltar es que ellos habían echado raíces en Babilonia. Se habían establecido, tenían negocios, tierras, propiedades. Las familias más prósperas, sus hijos estudiando, formándose. Ya muchos con familias, con nietos, hasta con bisnietos. Era difícil poder entender que aquella gente pudiera ser sacada de ese ambiente. Era difícil asimilar esto. Pero no olvidemos el propósito del Señor. Y en ese sentido, Dios entonces da la orden de regresar a la devastada Jerusalén. Y aquí empieza nuestro primer punto, que tiene que ver precisamente con que el hecho de entender la consagración, hay que al mismo tiempo asimilar que la consagración demanda sacrificio. Sacrificio. Y hay momentos que el pueblo de Dios, los cristianos, debemos de hacer que sacrificio, no para ganar la inclinación de Dios hacia nosotros, sino para en aras de nosotros mantenernos en el camino de la obediencia y de cumplir lo que Dios ha establecido y nos ha mandado. Y aquí estaba la orden. La orden en este caso no fue dada para los babilónicos, ni tampoco para la gente de Media o de Persia. El mandato fue dado al rey, pero debían de ejecutarlo, debía de ponerlo en práctica el pueblo de Judá. Y dice, oyendo el verso primero, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, que había hablado por boca de Jeremías. Y dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué significa esto de que despertó el espíritu? Significa que Dios inclinó el corazón de Ciro para que pudiese entender el propósito de Dios
y pudiese tramitar el mandato, para que al mismo tiempo el pueblo del Señor, con su corazón también inclinado, pudieran entender lo que Dios estaba mandando para ellos en ese momento. Y dice el mandato que, versículo 2, ya Ciro, certificando y remitiendo el mandato, decía: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está donde, en Judá. Entonces hace una apelación al corazón de aquellos que estarían dispuestos a sacrificarse, no a inmolarse, sino, y voy a explicar lo que implicaba esto. Dice entonces: quien haya entre vosotros, versículo 4, versículo 3, que haya entre vosotros de su pueblo. Observemos aquí el detalle que hace Ciro. Que quien haya entre vosotros de su pueblo, ¿de qué pueblo? El pueblo de Dios, de los creyentes, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuda a los hombres y a las mujeres que han de partir para cumplir con este mandato del Señor. El mandato era de Ciro. El mandato venía de lo alto, del soberano. Así que Dios estaba obrando para llevar a su pueblo a un despertar y a una restauración espiritual. Y esto implicaba un precio. Gloria a Dios. Es que Dios en ningún caso desampara la obra de sus manos. No lo hace. El salmista le ruega al Señor en el 138, versículo 8: Señor, no desampares la obra de tu mano. Dios es Dios. Así que el Señor dirigió su atención a Ciro como puente, como guía, para que alentase y diese la orden al pueblo. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Bueno, llegaron, o sea, a partir del momento en que Dios da la orden, se conformaron 3 grupos en tiempo diferente que regresaron a Jerusalén. El primer grupo encabezado por Zorobabel. Zorobabel era un líder, era descendiente directo del rey David. Después, Esdras, unos años después, Esdras preparó otro grupo para regresar. Pero también después Nehemías preparó otro grupo muy numeroso para regresar a Jerusalén y cumplir con la orden del Señor. Ahora señalaba la parte del sacrificio. Imaginen ustedes, esta gente estaban cómodos, establecidos en Jerusalén. ¿Y qué implicaba este sacrificio? ¿Cuáles eran las connotaciones del sacrificio? Bueno, una gente, un pueblo que ya está habituado, que no conocía a Jerusalén, las nuevas generaciones obviamente estaban bien orientadas y bien informadas acerca de lo que había pasado con sus padres, con sus abuelos en Jerusalén. Pero ellos no habían vivido la experiencia de la invasión, de la toma y de la destrucción de la ciudad. Por lo tanto, aunque conocían el tema, a ellos tal vez esto no les apasionaba demasiado, porque tenían sus raíces allí, estaban cómodos y prósperos. Pero además, hacer un viaje de Babilonia
a Jerusalén implicaba de 4 a 5 meses, cruzando por extensos desiertos, obviamente en animales, en carruajes, en burros, en camellos, de 4 a 5 meses. Ustedes decirle a una generación, salgan de su tierra, prepárense, tomen lo que puedan, que ustedes van a caminar ahora 4 o 5 meses por territorios muy peligrosos para ir a una ciudad devastada, en ruina desde hace 70 años, para que ustedes edifiquen templo al Dios del cielo. Pero Dios había despertado el espíritu de quienes, aparte de Ciro, había despertado también el espíritu de su pueblo. Porque el mensaje fue para el pueblo, no fue para el consumo de Ciro. El pueblo ahora era el llamado a responder. Ahora, ¿qué ocurrió? Evidentemente que surgió un remanente dispuesto a pagar el precio. Un remanente que estuvo listo para salir de Babilonia. Nos dice la Escritura que alrededor de 50,000 personas se alistaron para salir, se prepararon para salir. Estos fueron, de todos los que escucharon el mensaje, en términos de los judíos, estos fueron los que prestaron atención a la voz del Espíritu de Dios y a la voz de la palabra. Estaban listos para pagar el precio de la fe. Nos dice el capítulo 2, verso 64, que pueden ver en sus Biblias ahí. Dice: toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,370, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran alrededor de 7,000. Sus caballos eran de esos 66, 700 y tantos. Mulas, 200 y tantos. Camellos, 400 y tantos. Y asnos alrededor de 6,000. Y dice que algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para que fuese edificada. Notemos el espíritu de esta gente. ¿Cuántos fueron? Alrededor de 50,000 regresaron. Y estos 50,000 entonces, con sus ancianos, sus jóvenes, sus adolescentes, sus niños, todos estos animales, todo lo que pudieron recabar, iniciaron el recorrido. Y aquí nos habla el escritor Esdras, este grupo encabezado por el primer personaje que fue designado por el Señor, Zorobabel. Una vez que llegan a la tierra, notemos que no hay en ellos ningún espíritu en donde ellos quisieran regresar a Babilonia, como pasó con el Éxodo, que quisieron regresar a Egipto. Notemos que aquí dice la Escritura que toda la congregación estaba unida como un solo hombre y estaban listos para presentar ofrenda al Señor y sacrificio al Señor antes de pensar en la edificación del templo. Ahora, ¿quiénes hicieron esto? Los que entendieron el plan del Señor. Amén. No dudaron en obedecer. Ya leímos en el capítulo 1, versículo 5. Dice que entonces se levantaron jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyos espíritus despertó Dios. Recuerden que Jesús vino de la tribu de Judá.
Judá fue el cuarto hijo de Lea. Y Benjamín fue el último de Raquel. Allí estaban también entonces, allí estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, estaban los levitas, parte de ellos, y estaban parte de los descendientes de Aarón, sacerdote, el sumo sacerdote, hermano de Moisés. De ahí venían todos los sacerdotes, venían del lomo de la descendencia de Aarón. Pero nos dice la Escritura entonces que estos hombres y estas mujeres, movidos por el Espíritu Santo, llegan con ese espíritu de sacrificio y de entrega. Hermanos, esto contrasta mucho con el pueblo de Dios, de nuestro tiempo, de nuestra generación, porque el precio que pagaron como sacrificio en esta primera instancia fue encomiable. Y contrasta mucho porque somos parte de una generación de fe muy acomodada, inclusive muy carente del conocimiento de Jehová. Y notemos que Oseas dice 4:6 que el pueblo del Señor perece. ¿Por qué? Por falta del conocimiento del Señor. Por eso sucumbió Israel y por eso sucumbió Judá. Porque le faltó el conocimiento de Dios. No lo pudieron dar. Y la generación de nuestro tiempo se caracteriza precisamente por no prestar la máxima atención al mandato del Señor y al mover del Espíritu de Dios. Por eso la Biblia misma tipifica estos tiempos como tiempos peligrosos y tiempos en donde la apostasía hace acto de presencia y tiempos en que los cristianos, cual iglesia de la Odisea, estamos muy entretenidos, muy ocupados en nuestros asuntos y tenemos poca inclinación para sacrificar. Si volvemos al caso de Judá en Babilonia, señalamos que solamente una parte estuvo lista para el sacrificio, pese a que el mandato fue para todos. La otra parte, la gran mayoría, se quedaron acomodados en Babilonia, ocupados en sus asuntos, entretenidos con sus negocios y sus faenas. Y estaban tan ocupados que no pudieron entender lo que el Espíritu de Dios estaba creando y estaba generando en sus corazones como plan profético del Señor. Y nosotros somos una generación como aquella parte que se quedó con sus raíces enclavadas en Babilonia, y una generación poco dispuesta a quebrar esas raíces. El otro día en mi iglesia hablaba de estas cosas y hacía mención de esa incapacidad que tenemos para sacrificar. Y le hacía una crítica directa a mi iglesia. A nosotros mismos nos criticamos. Porque hablábamos de los cambios que ha traído la pandemia en la vida institucional de cada iglesia, de cada congregación. Entonces yo traté de hacer mención de las actividades que generalmente hacíamos hasta ese momento. Yo le decía a la iglesia, hermano, nosotros teníamos en la mañana, domingo de la mañana, teníamos escuela dominical. Y la iglesia asistía. Teníamos servicio a las 6 de la tarde, el servicio principal, domingo. Y la mayoría de los miembros, gran parte de los miembros, asistían, llevaban visita a ese culto principal. Después de la escuela dominical, el grupo de adoración se quedaba para ensayos. Hasta la 1, generalmente, 1 hora, 1 y media, 2 horas de ensayos, domingo tras domingo, en preparación para el culto principal. Los miércoles nos reuníamos para estudio bíblico y oración.
Los viernes, por lo menos el año pasado, y lo que iba este año, nos dividíamos en 4, 5 y 6 grupos e íbamos a hogares previamente acordados para predicar el Evangelio. Es decir, los viernes estaban fuera. Las sociedades hacían sus reuniones seculares. Generalmente teníamos reuniones de líderes y del equipo principal administrativo de la iglesia. Participábamos en actividades de la obra a nivel nacional. Hacíamos actividades especiales. Nos envolvíamos cuando había una boda, cuando había, qué sé yo, la semana que tenía que ver con el aniversario. Participábamos, hacíamos una actividad intensa. Cuando venía la Semana de la Juventud también, una actividad intensa. Siempre estábamos, poco que mucho, haciendo algo en la obra del Señor. Y ni hablar de las damas, el trabajo de las damas, los jóvenes. Sin embargo, vino la pandemia y cambió todo. Y debimos de simplificar todo. Entonces yo le decía a los hermanos, y le hago esta mención a ustedes, porque quedamos limitados y aperturamos hace solamente 2 o 3 meses a hacer el culto presencial en la mañana, domingo en la mañana. 2 servicios por asunto de espacio. El primer servicio, 9 de la mañana, y el otro servicio, 10:30 de la mañana, consecutivos. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una congregación, un grupo de creyentes, tipo grupo de los judíos que se quedaron en Babilonia, dando connotación de cansancio en su servicio al Señor. Porque si bien es cierto que esperábamos que hubiese una invasión, la gente con sed de congregarse a los 2 servicios, pues los primeros domingos sí, pero el segundo domingo, el tercer domingo descubrimos que la gente no tiene ese espíritu profundo de sacrificio para congregarse. Ya veo lo mío que el segundo servicio hemos tenido que tumbar. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque tenemos una generación de creyentes populistas para el sacrificio, para pagar el precio. Inclusive en lo mínimo, porque en este caso particular, y esto afectaba a todas las congregaciones, si hay un tiempo cuando la iglesia estaba haciendo menos y menos y menos, es precisamente este tiempo que se nos ha impuesto esta circunstancia. Y las actividades de los miércoles, el estudio bíblico, las hacemos vía WhatsApp, ahí como podemos. Y las sociedades tienen círculo de oración por la misma vía. ¿Y cuánto nos cuesta lograr que determinada cantidad de hermanos participen? Es decir, vayan a su Jerusalén para levantar los muros espirituales. ¿Cuánto nos cuesta? Y no significa que la palabra de Dios haya escaseado. No significa que el Espíritu de Dios se haya apartado. No significa que la palabra no tenga poder, que su poder se haya reducido o mermado. Significa que nuestros corazones están inclinados de alguna manera frente a otros altares. Y cuando debemos pagar un precio mínimo, aunque sea mínimo, en aras de restaurar los muros caídos, entonces ahí se pone de manifiesto nuestra carencia. Dios quiere que en este tiempo, ese es el propósito de Dios, que en este tiempo también se levante por lo menos la representación del remanente. Amén. Y se ponga a recorrer el desierto para ir a Jerusalén y edificar los muros, el templo y la ciudad. En segundo lugar,
La consagración implica vencer obstáculos. Una vez que llegó el pueblo de Judá, el remanente, a Jerusalén, ¿no creen ustedes que el sacrificio mayor estuvo en salir y recorrer el desierto? Allí se encontraron un escenario dantesco. La ciudad quemada hacía 70 años. ¿Qué había allí? Ruinas. Ruinas por todos lados. Y venir a una ciudad de ruina, destruida, sin ningún tipo de servicio, y establecer 50,000 personas, era un asunto propio del Dios del cielo, y nada más. Y un remanente que le creyera al Señor. Y se dispusieron entonces a organizarse como pudieron. Pero una vez que ellos comenzaron a hacer los arreglos, los aprestos para echar la zapata del templo, porque notemos que una vez que llegaron, ellos comenzaron su culto. Vimos ya en los versículos 68 en adelante que ellos estaban presentando ofrenda al Señor. Es decir, no se limitaron a esperar que el templo fuese levantado para hacerlo, porque el mover del Espíritu Santo en ellos les llevaba a tener conciencia de quiénes eran y por qué y para qué estaban allí. Mas comenzaron a hacer los arreglos para edificar. Dice Esdras en el capítulo 4, versículo 1, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, el líder de los judíos, y a los jefes de las casas paternas, y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofreceremos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hasta estos versos, ¿qué encontramos? Un detalle significativo. ¿Quiénes eran estos? Estos eran parte de los que habían sido miembros del reino del norte, eran judíos. Pero en el año 700 y tanto, los asirios los habían invadido, los habían tomado y se habían mezclado. Y vivían, ocupaban tierras cercanas a Jerusalén. Una vez que estos enteraron, supieron que había llegado esa comitiva tan grande de Babilonia, ellos se ofrecieron y dijeron: pero qué bueno que ustedes vinieron. Vamos a edificar casas juntos al Señor. Y vamos a adorar al Señor y le vamos a servir. Sin embargo, estos eran ya, estos grupos, estas gentes estaban marcadas poderosamente por la idolatría y se habían mezclado con los asirios. Inclusive había surgido una nueva raza llamada los samaritanos posteriormente. Y estos ahora samaritanos querían hacer una alianza con los que llegaron. Pero los que llegaron, como tenían un espíritu alineado con la voz del Señor, dijeron lo siguiente, versículo 3: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paterna dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos. Y Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia, dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó
para que no edificaran. Dice que sobornaron mucha gente para que se levantaran en contra de los planes del Señor. Fíjense que lo que significa tener una mentalidad en el espíritu. Estos que llegaron de Judá pudieron razonar y decir, pero es verdad, estos son nuestros hermanos. Vamos a darle la bienvenida y vamos a celebrarlo. Pero ellos tienen un mandato muy bien definido y muy bien acoplado en sus corazones y en su fe. Dijeron, no, esta es una responsabilidad nuestra. Nosotros fuimos los llamados, a nosotros se nos ordenó regresar. Nosotros vinimos, aquí estamos y vamos a edificar y a restaurar la ciudad de Jerusalén. Y efectivamente, esto implicó un desafío. Y aquellos hombres incitaron a más gente y escribieron cartas, formaron comisiones, la enviaron a Ciro y le dijeron, capítulo 4, versículo 12, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Miren la visión. La visión de los enemigos de Judá era: estos han venido para edificar la ciudad mala, la ciudad rebelde. Mas los judíos, lo que habían llegado, su visión era construir la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Miren aquí la tendencia de los dos estilos. Y ellos usan este argumento calificando a Jerusalén como ciudad rebelde, no solo porque Nabucodonosor había sitiado y destruido, sino porque querían provocar en el rey una inclinación hacia ellos y que el rey dispusiera el cese de la construcción. Mas no fue así. Dice en el mismo capítulo 4, un poquito más adelante, en el versículo 21, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Se dio la orden de que la construcción fuese paralizada. Y notemos aquí cuántos obstáculos hay que vencer para llevar a cabo el propósito de Dios. Generalmente los creyentes y aún el remanente pensamos que todo lo que venga de Dios debe ser fácil y debe ser a pedir de boca. Pero no es así. La historia nos muestra y nos revela otra cosa muy diferente. Y la historia es coherente con la palabra de Dios. Estos enemigos alcanzaron su propósito. ¿Cuánto desaliento quizás esto produjo en el remanente, los que llegaron? ¿Y cuántos de ellos tal vez su fe se debilitó diciendo, pero mira cómo los enemigos se levantaron y vencieron? Sin embargo, no fue la victoria definitiva de los enemigos. Tan solo fue que ganaron un escenario mientras tanto. Porque nos dice la Escritura, y miren ustedes también lo que dice el versículo 23, capítulo 4. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm y de Sinsai, secretario y su compañero fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Dice que entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. La obra fue
paralizada. Entró en un estado de cesación. Y realmente en la obra del Señor a veces enfrentamos momentos muy difíciles que hasta sentimos inclinaciones hacia la depresión. A veces perdemos como ese sentir profundo de alineación con el Espíritu de Dios. Y no es porque Dios falle, ni porque la palabra de Dios falle, sino que a veces nos rendimos ante los choques de la vida, ya sea en el plano de la obra o en el plano secular, familiar o en el orden que sea. Sin embargo, hubo una parte remanente que mantuvo su entereza, su confianza y su fe, porque ellos no estaban solos en el propósito. Si volvemos al capítulo 1, para refrescar la memoria, ahí en el capítulo 1 de Esdras, en el versículo 6, ¿qué encontramos? Dice: todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Antes de salir, ¿qué pasó con los que se quedaron? Los que se quedaron comenzaron a entregar bienes a los que habían de salir. ¿Qué significó esto? Dios estaba obrando aún a través de Cristo y se quedaron. Así que los que llegaron a Judá no estaban desamparados, salieron en bendición. Pero dice también el los versículos 7, el versículo 11, el mismo capítulo: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó Ciro, rey de Persia. ¿Y qué hizo? Se los entregó al remanente. Dios, estos tesoros que eran del templo que Nabucodonosor había llevado, ordena el Señor a Ciro que se lo entregue al remanente. Y de esa manera Dios le estaba diciendo: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Pero nos dice también en el capítulo 5, en su versículo 5, lo siguiente: en aquel ambiente de oposición y de terquedad por parte de los enemigos en la obra, dice el capítulo 5, versículo 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, sobre el pueblo, el remanente. Es decir, que en ese proceso de impedimento, de tratar de parar la obra del Señor, en el corazón de muchos prevaleció esta experiencia. Pero Dios nos bendijo a salir. Dios nos entregó los tesoros. Dios ha estado con los ancianos. Dios ha estado testimoniando la obra. Dios habrá de darnos la victoria. Y aprendieron a vencer obstáculos y dificultades. Y en este tiempo de dificultades, los creyentes debemos de volvernos a esta historia, a estas historias, porque han de ser de aliento, de estímulo y de formación para nosotros, para el batallar cotidiano y regular. En el capítulo 6, también le dije que eran unos cuantos pasajes, así que no se me desalienten en este sentido. Porque además me dicen: no, los estudios bíblicos se debe leer mucho, la predicación no. Estamos para oír, no. Ahí tiene su Biblia. El pueblo no debe perecer por falta de conocimiento de la palabra. Capítulo 6, versículo 1 al versículo 3, nos dice la escritura lo siguiente: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros,
allí en Babilonia. Y fue hallado en Apneta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa edificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos de anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una piedra de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y lo pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Era otro rey que ya gobernaba, entonces estaba en debate si realmente el rey anterior había dado la orden, y el nuevo rey ordenó: busquen todos los archivos, chequen todas las actas y todos los registros para buscar la orden del rey. Dice la escritura que efectivamente encontraron el acta donde estaba que Dios había dado la orden, y el rey entonces envía el decreto de nuevo a la gente que se oponía a la construcción del templo. Ahora los judíos tienen la orden del rey para edificar, y el rey ordenó que nadie se interponga en los planes de Judá de edificar los muros y la ciudad de Jerusalén y el templo al Dios del cielo. Amén. Y entonces reiniciaron en paz la reconstrucción, vencieron los obstáculos, vencieron a sus enemigos. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, había un remanente confiado. Ya leímos el versículo 5, capítulo 5. Dios estaba guiando el corazón de los líderes de Zorobabel, de los padres, de los líderes, de los ancianos del pueblo de Judá. Pero Dios está timoneando nuestros corazones. Siempre la voluntad de Dios se impone. No porque Dios ejerza su autoridad como un déspota, porque no lo es, sino porque guía a hombres y mujeres para que den la batalla en su nombre. Y combatan con espadas en sus manos en el orden espiritual hasta alcanzar el propósito del Señor. Amén. Hoy día libramos muchas batallas, decía ahorita, los creyentes, y más en este estado de pandemia, que no solamente ha afectado a las iglesias, sino a las familias, los jefes de familias, mucho desempleo, mucha crisis económica, muchas deudas, muchos planes frustrados, porque esta situación que arropó al mundo no solamente quebró los planes de los millonarios, sino también aún de los más pobres, de los soñadores, de los que estaban quizás tratando de emprender con un pequeño negocio para salir adelante. Esto fue quebrado, frustrado, paralizado. En estas luchas diarias, hermanos, en este batallar diario, no olvidemos que el Dios del cielo, que obra por caminos misteriosos, el Dios invisible, aquel que estuvo con Jacob en aquella batalla espiritual cuando se separaba de su hermano,
que dijo: esto es territorio de Dios, yo no lo sabía. Sepamos que somos territorio de Dios. Nuestros corazones son el escenario donde Dios quiere obrar, y no estamos solos. Amén. Y es verdad que debemos cruzar el desierto, transitar el desierto, y en el desierto tener carencias y sufrir sed muchas veces. Pero no quedaremos sepultados en las arenas. El pueblo de Israel en su éxodo de Egipto dice que sus ropas no se envejecieron, ni sus sandalias. Y cuando sintieron hambre, aunque canalizaron mal su necesidad, Dios les proveyó. Y lo hizo por 40 años. Nuestro Dios es un Dios de victoria. Así que no se desaliente en su batalla diaria, en los obstáculos que día a día usted y todos los cristianos estamos llamados a enfrentar y tratar de sortear para seguir adelante hacia nuestra Jerusalén. Amén. Y en tercer lugar, hermanos, lo que tiene que ver con la consagración de producir en nosotros un espíritu de arrepentimiento. Arrepentimiento, como decía al principio, los cristianos a veces por ser de fe pensamos que nunca deberíamos arrepentirnos de nada. Pero eso dicen, así dicen los que no conocen al Señor, ¿no? ¿De qué tengo que arrepentir? Si yo no hago nada malo. Pues los cristianos sí hacemos cosas malas, adrede o no. Pero de pronto nos encontramos que sí hacemos cosas que no son del agrado del Señor. Entonces necesitamos ir a los pies del Señor y tornarnos a Él. Como le decía, el primer grupo de judíos fue guiado por Zorobabel, el segundo grupo por Esdras y el tercer grupo por Nehemías. Esdras y Nehemías fueron afines en su rol de dirigente del pueblo. Esdras era escriba, escritor, traductor, porque sabía más de un idioma, pero también era de la clase sacerdotal. Nehemías, un hombre férreo, un espíritu de trabajo y de compromiso con el Señor, gobernador, un hombre formado también en el quehacer del imperio o de los imperios. Esdras entonces y Nehemías, en el proceso de restauración del pueblo, guiaron al pueblo no solamente a la restauración de las estructuras, sino de la estructura moral y espiritual de la nación. Y yendo ahora al libro de Nehemías, en el capítulo 8, encontramos un detalle importante. Esdras y Nehemías guiaron al pueblo ahora en aquel proceso, y como parte de la reformación, para que el pueblo supiera lo que era el arrepentimiento a la luz de la palabra, y para que el pueblo tomara decisiones trascendentales en su organización. Porque cuando Nehemías regresa, muchos años después de Zorobabel, habían pasado muchas situaciones, y Nehemías, cuando se entera de que en el reino, de que el pueblo estaba, el remanente estaba en gran afrenta, él se dispone a regresar, habiendo obtenido concesión del rey, habiendo orado, llorado ante Dios. Él viene entonces con ese espíritu de quebrantamiento y de visión. Y unido a Esdras, entonces
combinan al pueblo al arrepentimiento. Dice el capítulo 8, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Observemos ese detalle. A ojos de todo el pueblo. Todo el pueblo estaba haciendo ¿qué? Escuchando y mirando lo que Esdras estaba haciendo. Y dice que Esdras estaba más alto que todo el pueblo, es una especie de púlpito. Y cuando abrió el libro, o sea, el rollo, dice que todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. El pueblo estaba allí con sed de oír la palabra. Y eso habla de una señal clara de avivamiento espiritual. Y bendijo, versículo 6, Esdras, Jehová, Dios grande. ¿Y qué respondió el pueblo? Amén. Y alzaron sus manos. Dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Notemos la connotación de esta reacción del pueblo ante la palabra. Como un solo hombre atento, prestando atención. Allí nadie estaba contestando el celular. Imagínense el celular en esa época. Nadie estaba con su laptop, nadie estaba pensando en lo que había dejado en la casa. Nadie estaba pensando en el negocio, si estaba abierto o cerrado. Nadie estaba pensando en las ovejas. Nadie estaba pensando en el salón, si estaban las clientes allí o no. Nadie estaba pensando en nada de eso. Todos estaban atentos a la palabra. Y estaban humillados allí a los pies del Señor. Y hay una descripción ahí de los levitas, en el versículo 7, que servían de parlante para que la voz corriera ante la multitud. Y dice el versículo 7 al final, y el pueblo estaba atento en su lugar, nadie se movía. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Había una explicación precisa de la enseñanza. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Porque la ley, en el proceso de construcción, el rollo de la ley había sido encontrado. Ellos habían sido oralmente instruidos en la palabra, pero no había esa generación, no había ese contacto directo con la escritura. Y ahora por primera vez para muchos de ellos estaban expuestos ante la escritura y estaban oyendo la palabra que era leída del libro de la ley. Y cayeron en un temor reverente de confesión y arrepentimiento allí delante de Dios, y comenzaron a llorar en arrepentimiento. Entonces Esdras le dijo: no lloren, porque día santo a Jehová nuestro Dios. No estén tristes, porque un espíritu de tristeza encargaba a algunos por lo que estaba aconteciendo. Habían estado ajenos a la palabra. Entonces había una situación muy especial, una mezcla de sentimientos en sus corazones. No habían escuchado la palabra, pero ahora la estaban escuchando en directo. Y luego dice el versículo 10: comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza.
Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os santificáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que habían sido enseñadas. Este escenario es lo que se debería dar cada vez que el pueblo del Señor se reúne para oír la palabra de Dios. Amén. Es lo que se debería generar y producir en nuestros corazones. Un espíritu de conversión, de entrega, de arrepentimiento, de sometimiento al soberano Dios del cielo, que lleva a cabo sus planes aun cuando no lo entendamos. Porque Judá nunca pensó que llegaría ese momento cuando se daría este escenario de lágrimas, de conversión, de entrega, de renovación, de avivamiento, de temblor ante la palabra de Dios. Sin embargo, allí estaba. El gozo del Señor era su fortaleza. El gozo del Señor restauraba sus espíritus, fortalecía su fe. La palabra taladraba sus corazones de manera muy especial. Finalmente, en el libro de Isaías, en el capítulo 66, vamos a ver ahí una breve cita. Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, el propio Esdras, Zorobabel, aunque no hay escrito de Zorobabel, todos esos profetas, muchos de ellos, Ageo, muchos de ellos contemporáneos. Isaías porque escribió un poquito más, obró un poquito más atrás en el tiempo, casi en el tiempo cuando los asirios invadieron al reino del norte. En ese tiempo el profeta Isaías ejercía su ministerio. Y él entonces debió anunciar también tragedia y juicio, no solamente contra el reino del norte, sino también contra el reino del sur. Y todo su libro, aunque es un libro altamente mesiánico, porque el profeta Isaías fue quien más habló de Jesús, es un libro también de esperanza, no solamente por la parte del Mesías, sino porque hay promesas para estos tiempos, para nosotros hoy, la restauración final de todas las cosas. Isaías la predice. Y aquí en el capítulo 66, último capítulo del libro, si ustedes ven el encabezado del capítulo 65, habla de juicio y salvación, dos cosas aparentemente antagónicas: juicio y salvación. En el capítulo 66, juicio y esperanza. Último capítulo, ¿verdad? Juicio y esperanza. Y dice el verso primero: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo
todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mírale a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Gloria. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra y hará fe, ahí estaban la generación de Esdras temblando en arrepentimiento ante la palabra poderosa de Dios. Dios no ha cambiado. El Dios que restauró a Judá en aviamiento espiritual, en arrepentimiento, es el Dios que hoy puede restaurar nuestras vidas en las carencias de orden espiritual que hoy vivimos. ¿Cuál es su única condición? Su única condición es que el creyente sea humilde, pobre de espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, pobre de espíritu, y que tiemble ante su palabra. Que su palabra la podamos asimilar con temor y temblor. Y esa palabra poderosa nos llevará al nivel y a la capacidad de la consagración. Y la consagración ante nuestro Dios nos va a capacitar para nosotros ser edificadores, para quebrantar obstáculos, no importa de la naturaleza que sea, y para generar en nosotros un espíritu de arrepentimiento continuo delante de Dios. Que el Señor en esta mañana produzca en nosotros ese querer como el hacer, y que Él nos enseñe a desarrollar temor y reverencia delante de Él. Que nos empiece. Nuestro Dios, nuestro Padre amado, gracias. Nuestro Dios que restaura. Tú eres el Dios de la historia. Tú eres el soberano. Y en esta mañana, Señor, nos ha recordado a todos cuantos aquí estamos que tu palabra es verdaderamente como una espada de doble filo. Y a todos nos ha dicho en esta mañana que tú usas tu palabra según tus planes para podar, para reedificar, para levantar. Oh Dios, que el temor que tomó el corazón de Esdras, de Nehemías, de los ancianos, de los líderes, de los levitas, de los sacerdotes, del pueblo, de las familias. Oh Dios, que ese temor también esté en nuestros corazones hoy. Porque de seguro que nosotros, como ellos en aquel tiempo, terminaremos a tus pies, rendidos y listos para ser hombres y mujeres a tu servicio, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Señor, guíanos y encamínanos en este propósito. Que esta tu iglesia, Señor, sea una representante digna de ese remanente
que siempre está listo para escuchar tu voz, como lo estuvo allí en Babilonia. Que ese remanente fue movido hasta el sacrificio, sin escatimar esfuerzo ni precio, porque entendieron tu llamado y tu voz. No somos dignos, Señor, de hablar tu palabra, ni de oírla. Si fuera por nuestras obras, deberíamos perecer aquí todos en este momento. Mas estamos aquí por tu gracia, por tu favor. Gracias, Padre, en el nombre de